Hasta ahora hemos hablado del punto como la marca final que ponemos cuando termina un enunciado. Ya dijimos también que se pone al final de las abreviaturas. Sin embargo, este aspecto genera muchísimas dudas porque no siempre tenemos muy claro cuándo estamos ante una abreviatura, cuándo ante un símbolo y cuándo ante una sigla. La abreviatura es una forma reducida de escribir una palabra o un grupo de palabras, como cuando usamos EJ punto para referirnos a ejemplo o EE.UU para Estados Unidos. Se eliminan ciertas letras o sílabas y se cierra esa reducción de cada palabra, por lo general, con un punto. Ese punto nos va a servir para identificarlas frente a los símbolos o las siglas. Veamos ejemplos de abreviaturas convencionales de uso común, formadas unas a partir de una sola voz y formadas otras a partir de dos o más términos, o de uno solo, pero con prefijo. ¿Qué aspecto resalta aquí sobre el uso del punto? Cuando se trata de la representación gráfica reducida de varias palabras, el punto se pone al final de cada vocablo abreviado y se respeta el espacio entre ellos. Si la abreviatura tiene letras voladas, entonces ponemos el punto y de inmediato, sin dejar espacio alguno, se ponen las respectivas letras voladas. Creo que uno de los casos que más dudas siempre me provocó fue el de primero. Yo, por ejemplo, lo escribía y me preguntaba, ¿será así? ¿Con punto? ¿Sin punto? ¿Dónde se pone el punto? Pues es antes de esa letra volada. ¿Y cómo ponemos esa letra volada? ¿Qué teclas debemos utilizar para ello? En mi editor de textos, yo selecciono las letras que me interesa achicar y dejar arriba y busco y doy clic en la opción que dice superíndice. Ahora bien, ¿todas las abreviaturas tienen punto? No. Algunas utilizan en su lugar una barra o los paréntesis, como en el caso de alias. Si utilizas las abreviaturas para escribir notas personales que solo leerás tú o que compartirás en un ámbito muy informal, es probable que te puedas dar el lujo de olvidar esos puntos. Mas si se trata de un escrito formal que presentarás en público, lo mejor es que confirmes cómo se escribe la abreviatura que vas a utilizar para que quien lee no confunda esas letras o sílabas con un término cuyo significado desconoce. Pongamos un ejemplo poco probable, pero que me sirve para ilustrar este punto. Si escribo prol de Perico Gómez en vez de prol punto de Perico Gómez, puede que te preguntes, ¿qué es el prol? Al no poner el punto, pareciera que me estoy refiriendo a una palabra entera o a algo que en el mundo se llama prol. El punto es el que me avisa que se trata de un término que he reducido para escribir más rápido o usar menos espacio y además me permite diferenciar a esa abreviatura de un símbolo o de unas siglas. Y entramos ya en el terreno de los símbolos. Estos se escriben siempre sin punto. Un símbolo, nos dice la Real Academia Española, es una abreviación de carácter científico técnico que está conformada por letras o signos. Hay, por lo general, un consenso a nivel institucional y global sobre su uso. En la abreviatura se hace una reducción de la palabra. Esta queda reducida a elementos capaces de permitir su identificación por lo general. Con los símbolos se eligen ciertas letras o signos para que representen un concepto, la mayoría de las veces con validez más allá de la lengua que se hable, como sucede por ejemplo con el euro o el signo de dólar. Ejemplos de símbolos son kilogramo, por ciento, área, sodio, norte. ¿Cómo se escribe un símbolo dentro de una cláusula? Veamos. Pesa tan solo 40 kilogramos y es capaz de cargar más peso que yo. Decimos o leemos kilogramos, pero escribimos kg y seguimos de largo. Si observas bien, todos estos símbolos se escriben sin punto, no conservan tildes ni varían su forma en plural. Están diseñados para facilitarnos la vida una vez que los conocemos, porque seamos sinceros, si alguien ve fe y no sabe o no recuerda que es hierro, puede quedar confundido. Con las siglas pasa igual que con los símbolos. Nos dejan a veces en blanco. Sí, toca en muchísimas ocasiones porque no somos enciclopedias andantes buscar qué significan. Pero lo más importante, lo que aquí interesa es que las letras que las componen no llevan punto, no llevan punto, no llevan punto, salvo si el enunciado que integran está escrito todo en mayúsculas. ¡Ay!
¿Cómo se nos complica la existencia? No, no es tan difícil. Solo es cuestión de recordarlo. Una sigla es la forma abreviada de una denominación compleja, larga. Es decir, cuando una entidad o un concepto, por ejemplo, tiene un nombre extenso, la sigla nos permite referirnos a ello sin necesidad de repetir las mismas palabras una y otra vez. La formamos con las letras iniciales de cada término y llamamos siglas tanto al conjunto que se forma como a cada una de las letras iniciales. Veamos un ejemplo. IVA es una sigla que hace referencia al impuesto sobre el valor añadido y como ves no se escribe ni con punto entre sus letras ni con punto al final. En una oración quedaría así: el IVA subió al 14% después del terremoto. Sin punto. Aquí el uso de mayúsculas me hace saber que estoy ante una sigla, pero ¿qué pasaría si la oración completa estuviese escrita en mayúsculas? En ese caso, sí se utilizan puntos detrás de cada letra porque desaparece el recurso que antes destacaba a la sigla. El ejemplo anterior quedaría así. Recurrimos al punto en este caso para que marque una diferencia con respecto al resto de las palabras. Vamos ahora a recapitular lo dicho. Se pone punto al final de una abreviatura, pero no se pone punto cuando escribimos símbolos y siglas, salvo si estas últimas aparecen en enunciados escritos en mayúsculas. Y antes de concluir este acercamiento teórico al punto como signo de puntuación, quiero mencionar dos ocasiones en las cuales no se escribe el susodicho. Nuestra Real Academia Española recomienda no escribir punto tras los títulos y subtítulos de obras y tras los nombres y apellidos de los autores cuando estos aparecen solos en un único renglón, anunciando cómo se llama la creación o quién la firma. En este caso, se trata de un libro y su autor, pero si lo que quieres firmar es una carta o un mensaje, allí donde tu nombre aparece en una línea aparte sin integrar un enunciado, no necesitas sellarlo con un punto. Y hasta aquí las explicaciones y precisiones sobre el uso o no uso del punto en la escritura. Ya sé que son muchos detalles, no todos se quedan en nuestra memoria, por eso importa tanto tomar notas a la antigua, con lápiz y papel. Cuando escribimos a mano, nos ayudamos nosotros mismos a aprender cuestiones que nos resultan útiles. Ello, unido a la práctica, deberá ayudarte a afianzar los conocimientos.